satisfacción estar aquí con ustedes para la presentación del libro del doctor Rafael Rodríguez Enríquez. Y a continuación les voy a leer la presentación. Acostumbrado como estoy a la presentación de libros de ficción y a que otros críticos presenten mis libros, es novedoso para mí en esta oportunidad presentar un libro de crítica literaria. Para el regocijo, la ocasión es propicia, ya que se trata de un libro importante, Fuentes de la Imaginación Histórica en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo, escrito por el doctor Rafael Rodríguez Enríquez, profesor de español en Brooklyn College. Seré breve y en vez de realizar un estudio metacrítico, es decir, la crítica sobre un libro de crítica, me gustaría que esta noche se convirtiera en una doble celebración, o esta tarde. La presentación del libro del profesor Rodríguez Enríquez y el aniversario número 75 de Marcio Veloz Maggiolo. Aunque Marcio Veloz Maggiolo no necesite presentación en la República Dominicana, advierte sin embargo que es preciso destacar algunos aspectos bibliográficos del escritor para así comprender la pertinencia del libro de Rodríguez Enríquez, que constituye, en cierto modo, un homenaje a la obra de Marcio Veloz Maggiolo. Celebremos, pues, esta tarde ese doble acontecimiento. Hace ya algún tiempo que Veloz Maggiolo cumplió sus bodas de oro, perdonen la metáfora conyugal, con la literatura. Paradójicamente, el primer libro dado a la luz fue el poemario El Sol y las Cosas, 1957, y digo paradójicamente porque aunque don Marcio ha publicado varios libros de poesía, es conocido internacionalmente como novelista. Y es que Marcio, el escritor, ha desbordado la limitada división de los géneros literarios. Ha escrito cuento, poesía, novela, teatro y ensayo. Sus novelas han sido traducidas al francés y al italiano. Ganador de varios premios científicos y literarios internacionales, Veloz Maggiolo ha sido además pintor, profesor universitario, diplomático, antropólogo, arqueólogo e investigador. En una entrevista que le hiciera recientemente, le preguntaba cómo ha logrado conjugar todas estas actividades y áreas del conocimiento. Y el escritor respondió modestamente que era, cito, producto de los años. Y yo agregaría que, además de producto de los años, es producto también de un gran talento. García Márquez ha expresado en una de sus novelas que muchas veces, cito, hasta las vidas más dilatadas e inútiles solo sirven para una cosa, aprender a vivir. Fin de la cita. No es el caso de Marcio Veloz Maggiolo, que tiene más de 50 libros, hace ya tiempo perdí la cuenta, y decenas de ensayos publicados. No recitaré aquí, no se preocupen, su vasta bibliografía. Solo diré que Marcio Veloz Maggiolo es el autor de Abril en Adelante, Materia Prima, La Mosca Soldado y la biografía difusa de Sombra Castañeda, novelas que le han dado renombre y prestigio internacional. Hace ya mucho tiempo que la narrativa de Veloz Maggiolo viene llamando la atención internacional, pero no es sino en las últimas décadas en que comienza a traducirse a otras lenguas y que los críticos comienzan a escribir sobre sus novelas. En 1983, la catedrática norteamericana de la Universidad de Harvard, Doris Sommer, publica su libro Un maestro por otro, en el que le dedica un capítulo a la novela de Abril en Adelante. Según esta crítico, de las novelas dominicanas analizadas en su libro, De Abril en Adelante es, cito, la más revolucionaria tanto en la forma como en el contenido. Fin de la cita. Asimismo, críticos como la argentina Nina Bruni, la belga Rita de Massenil, la española Ana Acuñas, los dominicanos Néstor Rodríguez y Rita Tejeda, entre otros, han trabajado sobre la obra de Veloz Maggiolo en el contexto de lo que se ha denominado la narrativa del Trujillato, es decir, aquellos textos que de una manera u otra tratan tangencial o directamente la figura del dictador o el periodo que comprende la dictadura.
También en mi libro Arqueología de las Sombras, publicado en el año 2000, recojo una selección de ensayos escritos por críticos dominicanos, latinoamericanos, españoles y norteamericanos sobre obras específicas de Veloz Maggiolo. Pero no crean que no voy a hablar del libro que me toca presentar aquí esta noche. Fuentes de la imaginación histórica del profesor Rafael Rodríguez Enríquez es, en cierta forma, la culminación del esfuerzo crítico de décadas anteriores. Es el primer libro dedicado única y exclusivamente al estudio de la obra de Veloz Maggiolo. En este libro, Rodríguez Enríquez se propone analizar no la totalidad de la obra de Veloz Maggiolo, trabajo, aunque posible, inmenso y agotador, sino concretamente una muestra de sus novelas: Uña y Carne, El hombre del acordeón, Materia prima y La mosca soldado. Por supuesto, el análisis no se limita a estas 4 novelas. El crítico se extiende a otras redes de significaciones en la obra de Veloz Maggiolo, usando para ello diversos marcos teóricos en los que sitúa su discusión. Además de estar dedicado exclusivamente a la obra de Veloz Maggiolo, lo que distingue el libro de Rodríguez Enríquez en sus 185 páginas es el análisis pormenorizado de temas fundamentales que han sido tratados solo tangencialmente en los ensayos de otros críticos. Fuentes de la imaginación de Rodríguez Enríquez, resultado de su disertación doctoral, es un texto académico. De ahí la excelente organización y rigurosidad metodológica del mismo. El libro comienza con una introducción en la que esboza una biografía de Marcio Veloz Maggiolo y en la que plantea sus hipótesis de trabajo y metodología. Los datos aportados por el autor no son una mera biografía, sino que tienen como objetivo la construcción de biografemas relevantes que aportan claves para comprender la dimensión del vivir, escribir de nuestro escritor. En su libro, Rodríguez Enríquez analiza el rol fundamental que juega la memoria en la narrativa de Veloz Maggiolo. No solo la memoria histórica, sino también la individual, colectiva e imaginativa. La crítico Malva Filler, en el prólogo del libro, asegura que la memoria imaginativa es, cito, una forma de compensar por los vacíos de la historia. Fin de la cita. Lo que Vargas Llosa denomina elemento añadido como procedimiento que articula la ficción en los intersticios de la historia es en la obra narrativa de Veloz Maggiolo, Memoria imaginativa. Si en algún momento el crítico francés Roland Barthes dijo con respecto a la fotografía que, cito, la imagen supera la realidad, fin de la cita, en la narrativa de Veloz Maggiolo, la imaginación supera la realidad histórica, enriqueciéndola. En este caso, la imaginación no es un mero añadido, tal como lo planteara Vargas Llosa, sino el sostén mismo del universo autárquico y complejo en la narrativa de Veloz Maggiolo, que incluso se levanta sobre la materialidad de los restos arqueológicos sobre los que surgen algunas de sus novelas. Flor Bella, La mosca soldado. En su libro, Rodríguez Enríquez aborda el eje memoria, imaginación, historia en 4 novelas. Otro eje de investigación lo constituyen la antropología y la arqueología. Novedosísima es la aproximación que realiza Rodríguez Enríquez acerca de la fenomenología vinculada a la realidad histórica, tratamiento filosófico nunca antes abordado por otros críticos en la obra de Veloz Maggiolo. Hay que destacar el capítulo 3, en el que Rodríguez Enríquez analiza el tratamiento del otro dentro, es decir, sujetos marginados en la cultura oficial dominicana, tales como el negro, el indígena, el haitiano, el rayano, el campesino, el tigre, que han sido despreciados, silenciados y o ridiculizados en la cultura hegemónica. En novelas como La mosca soldado, la biografía difusa de Sombra Castañeda, El hombre del acordeón y Materia prima, Marcio Veloz Maggiolo, el hombre de sensibilidad, el humanista,
no el humanista abstracto que en nombre de unos conceptos vacíos se muestra indiferente a la explotación y la marginación, sino humanista en el sentido estricto de la palabra. Marcio Veloz Maggiolo, el etnólogo novelista, no el etnólogo de escritorio que diseca la cultura como si fuera un insecto. Marcio Veloz Maggiolo, el etnólogo del allí, del espacio del otro, que en las excavaciones convierte la materialidad de la cultura en narraciones humanas. Marcio Veloz Maggiolo trata al otro dentro de la cultura dominicana con dignidad y respeto y sobre todo con un gran humanismo. En el capítulo 5, Rodríguez Enríquez sitúa la referencialidad histórica, la veracidad y la imaginación en las relaciones intertextuales que establecen las novelas de Veloz Maggiolo con otros discursos literarios, antropológicos, arqueológicos e históricos, con el pensamiento mágico y las creencias populares en la cultura dominicana. Rodríguez Enríquez utiliza conceptos y nociones de intelectuales como Ferdinand de Saussure, Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva y Gérard Genet para discutir el dialogismo de los personajes en el interior de las novelas. Según el crítico dominicano, cito, hablar de la narrativa maggiolana sin tomar en cuenta las nociones esbozadas sobre la intertextualidad es como prescindir de la vértebra histórica que sustenta sus obras. Fin de la cita. En este capítulo, Rodríguez Enríquez rastrea los procedimientos discursivos de Voltaire, Pirandello, Quevedo y Borges en el interior de las novelas de Veloz Maggiolo con respecto a la historia, el mito y la leyenda. Si bien es cierto que muchas de las novelas de Veloz Maggiolo podrían ser clasificadas como novelas históricas, la imaginación de las mismas, ya lo he dicho, desborda los hechos históricos. Es un pretexto, en el doble sentido de la palabra, para construir mundos imaginarios. En palabras del crítico dominicano Rafael Rodríguez Enríquez, cito, la concepción de Veloz Maggiolo sobre la historia desafía los parámetros lógicos establecidos como sucede en Borges. Fin de la cita. Concluyo parafraseando a Frank Fanon, quien decía que el antillano es una permanente comparación. Por tal motivo, no diré aquí esta noche, esta tarde, que Marcio Veloz Maggiolo es uno de los mejores escritores dominicanos, caribeños o latinoamericanos. Diré sencillamente que Marcio Veloz Maggiolo es un gran escritor latinoamericano, un escritor inteligente. Y con este término me refiero a un escritor con un excelente dominio de la lengua y de un universo complejo que se manifiesta en el interior de su obra. Un escritor que le tiende trampas al crítico y al lector. A diferencia de muchos escritores que reproducen en sus novelas hechos históricos y narraciones hilvanadas, en la novela de un escritor inteligente como Veloz Maggiolo, la imaginación transforma la realidad histórica y la eleva a una dimensión universal. Celebremos, pues, la publicación de fuentes de la imaginación histórica en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo, del doctor Rafael Rodríguez Enríquez, un excelente libro que le hace honor a la obra de nuestro querido escritor. Gracias.